fortalezas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Señor, declaramos, Padre, que usted es nuestro pensamiento continuamente, Jesús. Te adoramos, oh Dios. Gracias. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.
mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Oh, oh, y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios Todopoderoso. Bendiciones, 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 bendiciones de Dios. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos,
por este jueves que Dios nos bendice de volvernos a encontrar, y agradecidos con Dios por el día martes que terminamos nuestros 40 días de ayuno y oración. Un éxito, una bendición, una victoria en el Señor, y yo sé que muchos hogares han sido bendecidos y fortalecidos en este tiempo especial. Mis amados hermanos, quiero que esta noche nos relajemos. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, porque queremos hablar de alguna variedad de situaciones. Y dentro de esa variedad de situaciones siempre tiene un propósito con el cual llegamos o vamos a enseñar esta noche. Y estaremos no solamente hablando de este jueves sobre esta temática, sino que estaremos hablando el domingo también. El tema que le hemos titulado a todo este conversatorio, así le voy a llamar, o a esta enseñanza, es ¿qué hacer con cada tiempo? ¿Qué hacer con cada tiempo? Y si usted sigue el hilo de este tiempo, no solo de hoy jueves, sino de lo que vamos a estar hablando el domingo, usted entenderá a qué me refiero cuando hablo qué hacer con cada tiempo. Usted me entenderá. Y luego que también le dé la cita bíblica, comprenderá y irá entendiendo lo que habla en Eclesiastés, especialmente en el capítulo 3, ¿verdad? Y yo quiero que usted prepare su Biblia, porque vamos a derrochar, si se puede decir, o usar un término, el hecho de leer la palabra, de leer la Biblia. Aunque ustedes fuera de cámara, ustedes van a estar escuchando de repente la voz de una de mis hijas, pero la idea es poder alimentar su alma, alimentar su espíritu de la palabra del Señor, para que no sigamos siendo sorprendidos por el enemigo o ser sorprendidos por nuestras propias decisiones y actitudes. Tal vez haya en todo el conversatorio toque algunas cosas que no sean de mucho agrado, pero al final, hermanos, la palabra exhortativa no va a producir en el momento una satisfacción, sino que a la postre nos traerá una bendición y un agradecimiento a Dios por esa palabra que llegó a tiempo. Yo creo que es tiempo oportuno para hablar sobre lo que vamos a hablar. Qué hacer con cada tiempo que nos toca vivir. Permítame hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche preciosa de jueves para declarar tu bendición, para declarar tu gracia a nuestro favor. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu gloria y tu majestad, porque tú eres un Dios maravilloso. Y en medio de las pruebas y las dificultades, cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, cuando más podemos ver tu gracia y tu amor y tu fortaleza. Gracias por tus misericordias para nuestra nación, por tus misericordias para cada hogar, para cada familia de este país, y tus misericordias para cada persona que habita esta tierra. Gracias porque en medio de la dificultad tu amor siempre sobresale. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén. Entremos en materia, mis amados hermanos. Allá en el libro de Éxodo y en el capítulo, quisiera leer primero el texto base que se encuentra ahí en el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 3, hermanos, ahí vamos a encontrar nosotros el versículo que yo quiero poner como texto base para este tiempo que vamos a estar compartiendo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, Eclesiastés 3:1, dice la palabra de la siguiente manera, se lo voy a leer. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si usted se fija, este texto habla de tiempos y habla de hora. Tiempos pueden ser años, miles de años, y horas pueden ser tiempos cortos en los cuales el ser humano suele vivir. Algunas personas pueden habitar esta tierra por días, por segundos, por meses, por años, por horas, y así va variando la situación. Los propósitos definitivos de Dios a veces no los conocemos. Alguien viene y en el alumbramiento, en el nacimiento,
ahí nomás queda su vida, no conoce más de esta tierra. Otros nos sorprendemos porque hasta se les dan premios y reconocimientos a personas que en este tiempo llegan a cumplir 120 años. No sé ahorita cuál es la persona, no sé si alguien de mis hijas sabe cuál es la persona que tiene mayor cantidad de años, no sé si es la de 115 años, no recuerdo ahorita. Y parece que es una, no sé si un japonés o un chino. Pero imagínese usted, y entonces el ser humano va midiendo esas situaciones. Y Salomón en Eclesiastés habla de que todo tiene su tiempo. Y a veces caemos nosotros, hermanos, en tremendos errores por no entender cuál es el tiempo en el cual nosotros nos estamos moviendo y en lo que estamos viviendo. No podemos nosotros comportarnos como personas que vivieron hace 20 años, o hace 40 años, o hasta hace 50 años. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestro momento. Las experiencias de nuestros padres o de nuestros ancianos, abuelos, fueron otras, con otro tipo de sociedad, con otro tipo de personas, con otro tipo de pensamientos y hasta de líderes que dirigían los pueblos y las naciones. Pero hoy ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de una manera tan increíble que las cosas no son como usted y yo quisiéramos. Fíjense que en el caso del pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo, capítulo 12 y el versículo 23, hermanos, Dios le dijo a Israel que se encerraran en sus casas mientras pasaba el ángel de la destrucción. Es interesante ver, hermanos, que Dios, antes de una situación difícil, Dios siempre va a advertirnos o a darnos planes o a darnos una agenda de sus actividades o de las cosas que Él va a desarrollar. Ahí en Éxodo 12:23 dice lo siguiente. En el 12:23 dice lo siguiente: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si usted se fija, y voy a estar leyendo casi todo el capítulo 12, si usted se fija, el juicio era para los egipcios, pero el pueblo de Israel estaba incrustado, metido en medio del pueblo de Egipto. Estaba subyugado, estaba esclavizado bajo el gobierno del faraón. Y Dios decide desencadenar un juicio de muerte sobre todos los primogénitos de los egipcios. Y Dios comienza a organizar a su pueblo, comienza a establecer algunos patrones de conducta que el pueblo de Israel iba a tener para que no pereciera. Una de las cosas, hermanos, que debemos de aprender es que aquí hay una lección muy importante que usted y yo debiéramos de aprenderlas y preguntarnos lo siguiente: la sangre en los dinteles que fue colocada por los judíos, ¿esa fue la que ocasionó la protección sobre el pueblo de Israel? ¿Qué piensa usted? ¿Piensa usted que esa sangre colocada ahí en la puerta, en la entrada, fue la que realmente salvó a los egipcios? La verdad, hermano, yo no lo creo. Porque ese era un simbolismo de obediencia del pueblo de Israel. Yo más bien creo que cada familia tuvo el beneficio de salvarse y que el espíritu de muerte no llegara a sus hogares por la obediencia que ellos tuvieron. La obediencia se vuelve un factor muy determinante, hermanos, para nuestra vida hoy en día. Toda persona que como modelo o principio ha tenido la rebeldía, la desobediencia, lamentablemente va a tener que tener muchos sustos y muchos dolores y muchas tristezas. Dios establece una ordenanza, Dios habla con Moisés,
Y el pueblo de Israel va a cumplir a la cabalidad, oiga bien, a la cabalidad, lo que Dios le está ordenando. Porque dentro de esa acción, de esa marca en la puerta, en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, tras esa marca había un sinnúmero de acciones que mostraban que el pueblo de Israel era un pueblo en ese momento lleno de mucha obediencia, hermanos. Note usted, y yo quisiera que esta noche, veamos los pasos que nos muestran para que estas personas, el pueblo de Israel, pudiera obedecer, pudiera estar en obediencia, y para que de esa manera las casas de cada uno de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, fueran selladas con una protección divina. Fíjense usted, por ejemplo, que en el versículo 3, 4 y hasta el 5, se deja ver, hermanos, una acción que Dios les manda que ellos deben de cumplir. Dios les dice ahí en Éxodo, hermanos, si lo tienen en el celular mejor, en Éxodo 12, 3 al 4, encontramos que Dios le manda que cada familia debía de tomar un cordero. Tal vez no lo voy a leer, tenían que tomar un cordero. Y ese cordero, hermanos, en primer lugar, dice la lectura en los versículos 3 y 4, y si no me equivoco en el 4, y si lo lee alguien ahí de manera suave y si están de acuerdo con lo que voy a decir, creo que en el versículo 4 habla y dice: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero. Ahí nomás. Si la familia fuera pequeña y no se iba a bastar para comer el cordero, entonces debían de compartirlo. Ahora, miren, hermanos, usted me dirá: ve, pastor, entre las familias podían compartir y se podían visitar en ese entonces. Estamos hablando, hermanos, antes, oiga bien, antes de que se diera el evento. Había que compartir esa comida. No iban a partir el cordero, iban a estar todos juntos. No, cada quien iba a estar en su hogar, pero la capacidad de ellos era, entonces venían y iban a hacer el preparativo, iban a compartir ese alimento, ese cordero. Mis amados hermanos, el orden de Dios lo establece, y va a ver más adelantito usted que Dios lo establece a través de líderes. Y la gente tiene que aprender a obedecer y a escuchar. Si no escucha, si no escucha, si no oye, entonces lo que puede venir son lamentables pérdidas. Mire, ese cordero, si era un cordero y las familias eran pequeñas, tenían que compartirlo. Eso es un mensaje, hermanos, que a Cristo, porque el cordero simboliza a Cristo. Y le digo por qué, porque ese cordero debía ser sin defectos y debía de ser macho de 1 año. Tenía las especificaciones de ese cordero, que simbolizaba a la postre el cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y la sangre en los dinteles significa esa sangre que nos limpia de todo pecado, que nos sana, dice Isaías. Por sus llagas, por su sangre hemos sido curados. ¿Saben, hermanos? El deber nuestro desde antes de esta pandemia fue haber preparado nuestros corazones alimentándonos del cordero. Y ver compartido con todas nuestras familias o con nuestros vecinos, dice, y no es tanto familia, vecinos, dice, con nuestros vecinos al cordero inmolado a Cristo Jesús. Esa era nuestra tarea, esa era nuestra responsabilidad antes de que Dios, a través de este evento que se ha permitido, nos encerrara o fuésemos encerrados en una casa. Esos vecinos, hermanos, debían de haber sido beneficiados por el cordero sacrificado en la cruz del Calvario. Usted y yo debíamos de alimentarnos de ese cordero, pero también debíamos de compartirlo con las demás personas. En los versículos 6 al 11, hermanos, la congregación, o mejor dicho, el pueblo de Israel, comienza con los preparativos y hacen toda una ceremonia completa de una consagración completamente a Dios antes de que viniera el juicio de la muerte de los primogénitos.
¿Sabe? Antes de que sucediera todo esto, todo el mundo estaba viviendo a las anchas. Nadie consagró sus vidas a Dios, y los que lo hicieron tenían tremendas luchas, porque se debatían entre lo bien material y lo demás, y de repente descuidaban las cosas espirituales. Y de repente tuvimos muchos mensajes de advertencia y hemos tenido muchas predicaciones y enseñanzas de advertencia, pero nosotros nunca le pusimos atención. Se vino, como usted le quiera llamar, a este momento juicio divino, pecado del hombre, inventos de los enemigos de X países que han mandado este virus, lo que usted quiera ponerle, pero la experiencia se está viviendo, hermano. Y la experiencia nos está dejando que debemos de aprender, hermanos. Y en los versículos 12 y 13, que eso sí quiero leerlos, se pone a prueba la obediencia de los hijos de Israel, porque Dios manda que tienen que aprender a obedecer. Vamos a ver si leemos los dos versículos, 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mira qué interesante. En los 12 dice, la prueba viene después de que el pueblo se consagra, después de que cumple la ceremonia, la Pascua, celebración de la Pascua. Y hace todos los preparativos para esta situación. Aquí, hermanos, se pone a prueba la obediencia de los hijos de Israel. Y Dios es bien claro, hermanos. Dios les pone una promesa. La promesa que les pone es la que está ahí en el versículo 13. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Pero, ¿por qué no va a haber plaga de mortandad? Porque el pueblo de Israel tuvo que haber obedecido todos los pasos que Dios le había ordenado que hiciera. Y tan solo por la obediencia de Israel, tan solo por establecer la figura, el hecho de alimentarse del cordero y poner en la entrada de las casas la muestra, la señal de la sangre de la sangre del cordero. Esas dos acciones simbólicas mostraban que esa casa estaba viviendo en obediencia. Estaba viviendo en una vida de agrado y obediencia y consagración a Dios. ¿Por qué razón a la gente se le hace difícil obedecer? Sencillo, porque su fe ha decaído, porque su confianza no está puesta en Dios y porque no hay consagración a Dios en su vida. ¿Por qué a la gente se le hace difícil obedecer? Porque no han tenido en su vida el principio de la obediencia de manera permanente. O sea, no es de la noche a la mañana que nosotros podemos formar un carácter de obediencia, hermanos. Es un proceso. Porque el hombre está inclinado siempre a la desobediencia y a la rebeldía. El hombre quiere vivir a su manera y a sus anchas. El hombre quiere hacer lo que él le parezca o lo que él cree que le conviene. Pero ¿realmente eso es lo correcto? No necesariamente. Cada quien tiene una verdad particular y esa verdad de él es la única, es la dueña de sus razonamientos y de sus acciones. Aunque esa verdad para él sea completamente una verdad errada delante de los ojos de Dios. En los versículos 22 al 14, hermanos, el líder va a comunicarles el mensaje al pueblo y hay algo bien interesante. Todos, hermanos, escuchan y prestan atención al mensaje que su líder llamado Moisés les va a transmitir. Entre líneas bien vemos ahí que el principio aquí nos muestra que Dios siempre va a usar personas, hermanos, para transmitirnos un mensaje, y ahí es donde está el gran problema, hermanos. Ahí es donde está el gran problema. El problema de poder escuchar a esos líderes. El problema de poder aceptar el consejo de esos líderes. Y eso es lo que está trayendo fracasos en este tiempo. Ya sea porque no hay un liderazgo o ya sea porque la costumbre ha sido nunca escuchar a un líder espiritual que nos corrija, que nos dirija y que nos exhorte.
Porque siempre manejamos una verdad. Porque en las congregaciones pueden haber miles de personas, pero aunque está la verdad infalible, que es la palabra de Dios, cada persona tiene un razonamiento diferente porque tiene su propia verdad e incluso de la misma palabra de Dios. Pero aquí me llama la atención. Aquí se mira el principio claro del pueblo de Israel. Ellos escucharon el mensaje de Moisés y entonces ellos no fracasaron. ¿Por qué digo que no fracasaron? Porque el versículo 28 dice lo siguiente, verso 28 y 29 dice lo siguiente, escuchémoslo con atención. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había Ahí mandado a nomás. Moisés. Mire qué interesante. Hicieron puntualmente como Jehová le había dicho a Moisés. ¿Quién le llevó el mensaje al pueblo de Israel? Moisés. ¿Quién había dado la orden? Dios. Pero el pueblo de Israel entendía que ese líder, Dios lo estaba mandando a darle un mensaje y que no había alternativa. O obedecían o fracasaban. ¿Sabes, hermano? Tienes que aprender a escuchar a los líderes espirituales. Estamos claros que el liderazgo de la tierra ha fracasado. Pero tú puedes seguir empecinado en escuchar a ese liderazgo de la tierra. Cada quien tiene una verdad, cada quien habla una cosa, cada quien dice algo. Y la gente anda detrás de escuchar un mensaje que le alivia sus penas, sus dolores aquí en la tierra, pero lo que crea es una atmósfera de confusión. Y de estira y encoge y conflicto. Pero cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas a un líder que te dirige para que obedezcas, valdría la pena hacerlo, porque calmaría muchas penas y muchos dolores. El pueblo de Israel dice que puntualmente hizo como Jehová Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Pero vea usted el verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Mire qué interesante. El juicio va sobre toda la casa de Faraón. Va sobre cada familia de los egipcios y hasta las mismas bestias y animales de sus corrales son afectados. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel se quedó obedientemente en sus casas cumpliendo paso a paso, puntualmente, o sea, en el momento exacto, con las condiciones que Dios había establecido, en una obediencia de consagración completa. Y Dios guardó las familias. Dios no es malo. Y acuérdese de este término. Dios es justo. Y Dios paga con la justicia que Él ha establecido. Si Él dijo yo voy a hacer esto, Él lo hace. Él dijo claramente, cuando yo vea la señal de la sangre, yo no permitiré que el heridor, el destructor toque y entre con espíritu. Yo lo voy a proteger de ese espíritu de mortandad. El problema, hermanos, es cuando usted y yo comenzamos a comportarnos igual que los de afuera. Si Dios dice, estate quieto, y usted se está quieto, está bajo la promesa de Dios. Pero si usted comienza a ser igual que la generalidad, que los demás, y el juicio está en la calle y se está ejecutando en todo lugar, pero usted se comporta igual a los demás, entonces Dios, que es justo, usted va a participar del juicio de allá afuera, porque usted no quiso obedecer lo que Dios le decía. El versículo 50 me da un mensaje interesante. Dice ahí en los versículos que leímos, hicieron puntualmente, Jehová hirió a todo primogénito de Faraón. Pero mire lo que dice en el versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Como mandó, mire, hay 3 personajes importantes y con una delegación sucesiva y establecida bien clara. Dice que el pueblo de Israel
obedeció a Jehová Dios, obedeció a todo conforme había dicho Jehová a Moisés y a Aarón. Mire, Dios, el líder que Dios tenía y el ayudante del líder. ¿Qué le parece? Pero ¿cuál es la actitud de nuestro tiempo, hermanos? ¿Cuál es tu comportamiento, mi comportamiento en relación a una situación que estamos viviendo muy lamentable? Y yo le voy a decir algo, hermanos. Y lo que yo voy a hablar entre hoy jueves y domingo, que yo no quiero que usted se lo pierda por más difícil que lo sienta. Pero una de las cosas que yo he estado viendo, hermanos, es lo siguiente. Es que las personas, el principio de obediencia, están aplazados. Pero aquí viene la parte más lamentable. Yo ya sé que esta tierra va a ser dirigida por líderes desobedientes a Dios. Y ellos van a estar y van a seguir igual. Porque mientras no tengan a Cristo en su corazón, serán los mismos rebeldes de siempre. Pero lo que yo más voy a lamentar es ver a la iglesia o a los que se hacen llamar cristianos caminando en la misma actitud, en la misma dirección que los de Egipto. El juicio era para Egipto, no era para Israel. Dios les estableció una promesa al pueblo de Israel de que no les iba a pasar nada mientras ellos hicieran lo que Dios le había dicho a Moisés y a Aarón que hicieran. El pueblo de Israel obedeció y salió librado de esa situación. Al siguiente día, como le pasó a Daniel, o mejor dicho, como le pasó a los 3 amigos de Daniel, que entraron al horno y salieron sin oler a quemados, pues el pueblo de Israel salió al siguiente día de la prueba sin ninguna pérdida. Y esto más, al leer usted todo el capítulo, se va a encontrar que cuando ellos iban para afuera, los de Egipto comenzaron a entregarle todo lo que Dios había prometido que les iban a devolver: oro, plata, animales. Ellos no salieron con las manos vacías. Hermano, tú tienes que meterte en el ambiente de Dios. Usted tiene que meterse en el espacio de Dios. Es oportuno decir, hermanos, para ir terminando esta reflexión, que la continuaré para el domingo, es oportuno decir en este momento que lo que va a librar a la iglesia va a ser el aprender a escuchar a sus líderes espirituales que Dios ha puesto sobre sus vidas y ser más obediente y dejarse pastorear, poniendo en práctica el principio de la obediencia. Ay, hermano, no es fácil. La gente quiere vivir a su manera. Y en este desarrollo de enseñanza voy a estar hablando, enfatizando de los tiempos. No quiero que usted no se lo pierda. Su vida y su forma debe de ser de obediencia. Usted tiene que desarrollar el principio de obediencia. Hoy más que nunca, hermanos, es bueno ser como Jesús dijo que fuéramos. Allá en Lucas 10:16, veamos a ver si es Lucas o Marcos 10:16, donde habla de que hay que ser, Marcos 10:16, donde habla que hay que ser como ¿cómo se llama? Como la serpiente y como la paloma. Y con esa figura voy a terminar en esta noche. Marcos 10:16, léalo, hija, despacio. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos. No, Marcos, está leyendo Marcos, Lucas 10:16, entonces me equivoqué. Lucas 10:16. Ahí vamos a encontrar esta figura importante. Vaya buscándolo usted en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, búsqueme, hija, ahí, por favor, la cita bíblica donde dice manso como paloma, astuto como serpiente, rapidito, porque no es la cita bíblica, pero yo voy a avanzar rapidito. En ese versículo bíblico dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Los envío. ¿Lo encontraste? ¿Cuál es? Mateo 10:16. Mateo 10:16. Mateo 10:16. Vamos a ver.
quiero que lo escuchen con atención, lo lee despacio ella y lo vamos partiendo en 3 partes. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Permítame, número 1. La condición en nuestro país, hermanos, yo no sé por qué hay algunos cristianos que creen que este mundo debe de ser de almohadas y de caminar por calles de oro y por caminar por calles donde a usted no le duela nada y que pretender caminar en medio de personas buenas. No, mi hermano. Este mundo está lleno de lobos y usted tiene que moverse en medio de ellos. La primera advertencia de Jesús en este caso es que le dice, ustedes les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Mire qué importante esta aclaración que quiero hacer. El Señor a nosotros no nos manda como lobos en medio de lobos. ¿Ve? Dice claramente, yo los envío a ustedes como ovejas. Dice. Características de las ovejas, piense usted en este momento cuáles son. Son muy diferentes a las de los lobos. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver con lo que hablamos antes? Bueno, tiene que ver con la actitud de obediencia y de humildad del cristiano. El comportamiento que debe tener en medio de un mundo donde se está ejecutando, como le dije, juicio, como usted lo quiera llamar. Pero hay una realidad en el mundo. Y la actitud de los cristianos debe de ser una actitud llena de obediencia, pero ahora dice, yo los pongo en medio de un mundo. Ustedes se van a comportar como ovejas, pero el mundo está lleno de lobos. Ahora, ¿cuál debe de ser la actitud de las ovejas? Note usted en la siguiente parte. Sed pues prudentes como serpientes. Ahí nomás. Miren, las ovejas no se comportan como lobos, pero deben de ser prudentes como serpientes. Y me tomé el tiempo, mis amados hermanos, para investigar algunas características de la serpiente y por qué la serpiente, por qué Jesús puso el simbolismo o la comparación de una oveja cristiana comportándose con la astucia de una serpiente. Pues note usted algunas que vi por ahí. La serpiente se multiplica más que otro de los animales. Los cristianos debieran de multiplicarse más que todos los animales. Número 2. Siguen existiendo en un mundo que se moderniza cada día. Ellas siguen siendo serpientes. Astutamente nunca cambian su forma, son serpientes. Las ovejas no debieran de mudarse. Las ovejas no debieran de... No me vaya a confundir en mudar la muda de la serpiente porque se muda. Eso es diferente. Eso tendría que ver con restauración, con cambio en la vida de la persona. Pero las ovejas cristianas no debieran de convertirse en lobos. Y esa es la astucia, mantenerse en un mundo que se moderniza cada rato, que la presión de la sociedad va obligando a que la iglesia vaya perdiendo su originalidad como iglesia, que el cristiano vaya perdiendo su esencia como creyente. Pero la astucia de la que Jesús hablaba es que nosotros debemos de ser astutos para que aunque el mundo nos esté obligando a acomodarnos a ellos, nosotros nos acomodemos a la palabra y seamos ovejas. Otra tercera situación es que la serpiente se desarrolla aunque la detesten. A la serpiente se le tiene un pavor y un miedo tremendo. Pero ellas se desarrollan normal aunque se detesten. Hermano, el cristianismo, usted como iglesia, usted como hijo de Dios, aunque no lo quiera, usted tiene que seguir siendo luz y tiene que seguir siendo cristiano. Aunque a usted no lo ame, usted tiene que seguir amando. Aunque tenga usted enemigos, la Biblia, Jesús dijo que hasta los enemigos teníamos que amar. Número 4, tienen capacidad para vivir en todo lugar a pesar de las dificultades. Este es el momento de adaptarnos a una situación como hijos de Dios. Bien, y esto de repente va a pegar de frente, pero por eso le pedí que se relajara. Los cristianos deben de aprender a obedecer porque tienen que ser ejemplo. Pastor, yo necesito salir porque estoy estresado. Hermano, ¿qué te puede producir más estrés si no es un sufrimiento y un dolor cuando alguien tenga que estar en un hospital por meses? Eso produce más estrés. Porque ese estrés de estar ahí viendo el dolor y el sufrimiento es peor. Entonces yo prefiero meterme al hogar,
estar en la casa, cubrirme, consagrar a la familia, consagrarme al Señor, y el Señor me va a sustentar y me va a mantener sin estrés. Pero como nuestra dependencia no ha sido de Dios, siempre depender de lo social, siempre depender del mundo. El mundo está en juicio ahorita. Y tú no puedes participar de ello porque te estresará y te llevará a una conducta que en vez de convertirte en una oveja, te puedas convertir en un lobo. La astucia de la serpiente. Número 5. La serpiente genera respeto al humano. ¿Tú crees, mi hermano, que el respeto se gana con pistolas, armas y todo? Eso es miedo. Pero respeto es una persona honorable que crea respeto en las demás personas. Usted dice, esa persona, yo la respeto porque es humilde. Dice. No, yo con él no me meto porque él es una persona muy humilde. Dice. Número 5, hermano. Número 5, capacidad de vivir en todo lugar a pesar de las dificultades. Número 6, funciona en cualquier ámbito, hermanos. El cristiano se acomoda y funciona. ¿Sabe por qué? Porque el Dios suyo y mío está aquí en China, en Honduras, en Estados Unidos, en todos lados. Y en toda circunstancia el cristiano puede habitar y funcionar en ese ámbito porque él no cambia su dependencia de Dios, él no lo cambia la cultura, él no lo cambia los hábitos. ¿Sabe qué otra cosa está dañando las familias y arruinando? Los hábitos que hemos tenido y las tradiciones que hemos tenido. Es que si yo no estoy ahí, se van a enojar conmigo. Es que no se trata de eso, mi hermano. Se trata de la astucia que hay que tener para ver las situaciones que están. La sabiduría, la obediencia, el comportarse como oveja, el ser humilde para ser dirigido, para ser corregido y enseñado. La otra situación que encuentro es que las serpientes consiguen sus metas. Ellas van a conseguir sus metas. Las ovejas del Señor debieran de conseguir su meta y la principal meta debiera de aprender a ser obedientes y humildes a Dios, aunque cueste. El otro ejemplo de la paloma, léalo, hija, por favor. Y sencillos como palomas. ¿Sabe usted que cuando habla de sencillos habla de una inocencia como palomas? Y investigué las características de las palomas. Fíjense que ellas en su inocencia son inteligentes. Son animalitos muy inteligentes, están dispuestas a ser entrenadas y se pueden interactuar fácilmente con ellas. Esa es la característica. Yo quería entender la serpiente y la paloma, dos situaciones contrapuestas que puso Jesús, una serpiente, una paloma, pero entendí, astutos como cristianos, tenemos que ser personas que podemos ser, hermanos, agresivas en el sentido de no permitir que el mal nos venga a atacar, tener respeto, que la gente nos respete como hijos de Dios. Pero sin dañar a nadie, sin ofender a nadie, sin ir a hacer nada incorrecto. Pero también el ser inocentes, el ser pacientes, hermanos, como la paloma, hermanos, un animalito inteligente, dispuesto a ser entrenado y ser alguien que puede fácilmente interactuar con las personas. Que no es orgulloso, que no es fanfarrón, que eso es alguien, mi hermano, que siempre está allí siendo sencillo y humilde. Y sabe, hay una característica interesante. Este animalito cuando tiene hambre es agresivo. Es agresivo con el que está dando el alimento, pero es una agresividad no de atacar, es una agresividad de dependencia y seguir buscando. Mire, la palomita cuando ella detecta quién le da alimento, siempre va a volver a esa persona para que le siga dando alimento. Y eso es lo que Jesús quería dar a entender. Que las ovejas fueran muy astutas para poder identificar el mal y defenderse, pero que fueran como palomas para aprender a depender de Dios siempre, siempre, siempre. Qué interesante es, hermano. Ay, hermanos, después que usted analiza este texto bíblico, usted se da cuenta en gran manera, mi amado hermano, pero en gran manera usted se da cuenta. Usted se da cuenta en gran manera la importancia que tiene que ver la obediencia. El éxito de Israel allá en Egipto se basó en obediencia. Permítame orar esta noche y dejar inconcluso para poder retarlo que el próximo domingo yo continúo con la secuencia de este tema. Si le parece, oramos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que en esta hora bendigas la vida de cada uno de mis oyentes. Bendícelos y fortalécelos. Y la situación que estén pasando de dolor, de tristeza, de luto, Padre,
tú puedas venir, mi Dios, y Espíritu Santo, tomar el proceso de cada uno de esos hermanos y de esa familia y ayudarlos en ese proceso tan difícil. Hay dolor y hay tristeza, Padre, pero queremos aprender, Dios de la gloria, a no cometer los errores del pasado que nos causó dolor y tristeza, porque aunque no hayamos sido culpables, porque aunque no hayamos sido responsables, tal vez, Señor, pudimos haber hecho o podemos hacer cosas que cambien nuestra forma de vida y que el cambiar nuestra forma de vida nos asegure un tiempo diferente en nuestras vidas. Fortalece la vida de los hermanos que han perdido un ser querido, Padre. Todas esas familias ahora, tu Espíritu Santo, vengan para ser consoladas, para ser fortalecidas, para ser ministradas en el gozo de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que el gozo del Señor es la fortaleza. Por tal razón, Dios de la gloria, visita cada familia, visita cada corazón para darles gozo y paz y que de esa manera ellos puedan salir adelante. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a ellos a discernir que tú estás en el proceso de luto de ellos y que tú los vas a ayudar a salir adelante en esta situación. Fortalece a los hermanos que están enfermos en sus casas. Sánalos, Padre, porque tu sangre preciosa puede sanarlos. Cubre sus hogares, Padre. Que corra cada familia a cubrir sus hogares, Dios de la gloria, como tú ordenaste que se fuera a orar por ciertas familias, que era emergencia puntual por la que había que orar por esas familias en esta hora. Bendíceles y fortalécelos, Padre. Sánalos de toda dolencia, libéralos de este virus, libéralos de cualquier maldición, pero ayúdanos también a entender, Padre, con la astucia y con la humildad de que deben de cerrar sus puertas a todo espíritu de muerte y a todo espíritu de maldición. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Mi amado hermano, le invito a que podamos seguir adelante. Oramos en esta hora por el que va a recibir a Cristo en su corazón. Amigo, tú que me escuchas, vamos a recibir a Cristo en su corazón. Ore conmigo de la siguiente manera. ¿Listo para orar? Cierre sus ojos y abre sus labios para hablar y confesar que Cristo es el Señor. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, pido perdón por todos mis pecados. Le pido que me limpie de toda maldad. Pido que usted venga a ser el Señor de mi vida y que a partir de esta hora yo sea tu hijo en obediencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted en esta noche escuchó que este mensaje está como inconcluso, tiene toda la razón. Porque la continuación en secuencia, será el domingo. Por tal razón usted no puede perderse esta secuencia. Porque lo que viene, si bien es cierto, es un poquito confrontativo con la palabra, pero yo sé que le va a ayudar de mucho a usted y a muchas personas que pudieran estar confundidas porque creían que estaban haciendo lo correcto, pero de repente no era así. Y al no ser así, podría estar avecinándose mucho dolor y mucha tristeza, no porque Dios lo quiera, sino porque usted lo está decidiendo de esa manera. Así que yo le invito a que el próximo domingo continuemos. Dios le bendiga.
Cuando pienso en el día, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Quiero